Mientras su cuerpo yacía en la tumba, ¿qué pasó realmente con el alma de Jesús durante esos 3 días? La Biblia menciona un descenso que pocos se atreven a explicar. Lo que ocurrió allí abajo cambia todo lo que creías saber sobre la victoria de la cruz. Hay un versículo que la mayoría de los creyentes lee de corrida, sin detenerse a pensar en lo que realmente está diciendo. Pedro escribió que Cristo, después de morir, fue y predicó a los espíritus encarcelados, no a los vivos, a los encarcelados. Esa sola frase abre una puerta que muchas iglesias prefieren mantener cerrada, porque lo que hay detrás de ella no encaja fácil en un sermón de domingo de 30 minutos. Durante siglos, la tradición cristiana ha repetido la frase «descendió a los infiernos» dentro del credo de los apóstoles, casi como un trámite, como una línea que se recita sin peso real. Pero detenerse ahí, en esas 3 palabras, cambia por completo la manera de entender lo que sucedió entre el viernes de la crucifixión y el domingo de la resurrección. No fue un simple paréntesis de silencio, fue un movimiento, una acción, un descenso con propósito. El profeta David, 1000 años antes de que esto ocurriera, ya lo había anunciado sin saber del todo el alcance de sus palabras. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Fíjate en algo importante. El texto no dice que el alma de Cristo evitó el Seol, dice que no fue dejada allí. Es decir, hubo una entrada y hubo una salida. Hubo un lugar y hubo una victoria sobre ese lugar. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, agrega una pieza que muy pocos predicadores conectan con el resto. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Las partes más bajas de la tierra. No el cielo, no un simple sueño, no una metáfora poética, un lugar real, con una geografía espiritual concreta, al que Cristo bajó antes de poder subir. Ahora quiero que pienses en esto con calma. Si Jesús ya había pagado el precio en la cruz, si ya había dicho «consumado es», ¿por qué necesitaba bajar a algún lugar después? La respuesta que la tradición institucional casi nunca desarrolla es esta. La cruz pagó la deuda, pero la victoria sobre el reino de la muerte se proclamó en otro escenario. Uno no sustituye al otro, se completan. Piensa en los patriarcas. Piensa en Abraham, en Moisés, en David, en todos los que murieron en fe antes de que la obra de Cristo fuera consumada. ¿A dónde iban sus almas? La teología judía de la época hablaba del Seol como un lugar dividido, con una sección de descanso llamada el seno de Abraham y otra de tormento, separadas por un abismo, tal como Jesús mismo lo describe en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16. No es casualidad que Jesús haya usado esa imagen antes de morir. Estaba, sin que nadie lo notara del todo, preparando a sus oyentes para algo que él mismo viviría después. Cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», no está hablando del cielo definitivo, del trono eterno junto al Padre. Está hablando de esa sección de descanso dentro del mundo de los muertos. Y es justamente ahí, según la lectura más antigua de los primeros padres de la Iglesia, donde Cristo entra para hacer una proclamación que sacude los cimientos del inframundo entero. Pedro lo dice sin rodeos, en un texto que ha sido evitado, discutido y hasta suavizado durante generaciones. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 18, 19. No fue a sufrir, fue a predicar, fue a declarar. La palabra griega que se usa ahí, kerizo, no significa evangelizar en el sentido de ofrecer salvación. Significa proclamar como un heraldo que anuncia una victoria ya decidida. Imagina la escena por un momento. Los espíritus que esperaban desde los días de Noé, desde antes del diluvio, desde generaciones que ni siquiera conocemos por nombre, de repente sienten una presencia que atraviesa ese territorio de sombras, no como un prisionero más,
como un rey que entra a anunciar que las cadenas de la muerte han sido rotas para siempre. Esa es la escena que casi ninguna iglesia se atreve a predicar completa, porque exige aceptar que el infierno, el Seol, el Hades, no fue un simple concepto simbólico, sino un lugar real que Cristo pisó con autoridad. Y aquí está lo que transforma todo, lo que pocos se detienen a explicar con la profundidad que merece. Apocalipsis 1:18 registra las propias palabras de Jesús ya resucitado. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Llaves. No dijo que escapó del Hades, dijo que ahora tiene las llaves. Eso significa control total, autoridad absoluta sobre lo que antes tenía atrapada a toda la humanidad, sin excepción, desde Adán hasta el último hombre que había muerto antes de la cruz. Esto no es una curiosidad teológica menor. Esto redefine por completo lo que significa la muerte para cualquiera que está en Cristo hoy. Si Él ya bajó, si Él ya proclamó la victoria dentro del territorio mismo de la muerte, y si Él ya subió con las llaves en su mano, entonces ningún creyente necesita temer lo que hay del otro lado. La pregunta que muchos hacen en silencio, cuando piensan en sus seres queridos que ya partieron, o en su propio final, encuentra aquí una respuesta que la religión superficial rara vez se anima a explicar con esta profundidad. Antes de continuar con lo que ocurrió exactamente en esos 3 días y qué representa hoy para tu propia fe, quiero pedirte algo breve. Si este canal te está ayudando a entender la Escritura más allá de lo que escuchas en un templo tradicional, suscríbete y activa la campana. Porque cada semana profundizamos en verdades bíblicas que pocos se atreven a enseñar completas. Y hay algo más que necesitas saber. Muchas personas, sin darse cuenta, terminan atrapadas en enseñanzas que suenan espirituales, pero que poco a poco erosionan su fe verdadera. Por eso preparamos la guía Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe. Un material que te ayuda a identificar esas señales antes de que sea tarde. La encuentras en el primer comentario fijado de este video. No es una casualidad que estés viendo esto hoy, porque la diferencia entre una fe que se sostiene firme y una que termina quebrada casi nunca está en los años que llevas creyendo, sino en cuánto discernimiento tienes para reconocer lo que se disfraza de verdad espiritual sin serlo. Hay algo que necesitas entender antes de seguir avanzando en este relato. La palabra infierno, que muchos leen en sus Biblias en español, no siempre significa lo mismo en el texto original. En hebreo se usa Seol, en griego se usa Hades, y ninguno de los dos términos describe exactamente el lago de fuego del que se habla en Apocalipsis 20. Son dos realidades distintas, separadas por tiempo y por propósito, y confundirlas es una de las razones por las que tantos creyentes terminan con una imagen incompleta de lo que Cristo realmente hizo por ellos. El Seol o el Hades era la morada temporal de los muertos, tanto justos como injustos antes de la resurrección de Cristo. No era el destino final, era una sala de espera dividida, como ya mencionamos, con 2 secciones separadas por un abismo infranqueable. Job, en su sufrimiento, ya intuía esta realidad cuando clamaba: «Oh, ¿quién me diera que me escondieras en el Seol, que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras?» Job 14:13. Job no hablaba de un lugar de tormento eterno sin esperanza. Hablaba de un refugio temporal, un lugar de espera hasta que algo cambiara, y eso es exactamente lo que cambió con la llegada de Cristo. Los justos que habían muerto en fe, desde Abel hasta el último profeta antes de Juan el Bautista, esperaban en esa sección de descanso una liberación que solo el Mesías podía traer. No podían entrar al cielo todavía, porque el precio del pecado aún no había sido pagado del todo. La sangre de los toros y los cabritos, como dice Hebreos 10:4, nunca pudo quitar los pecados por completo. Solo cubría, solo posponía. Por eso, aunque esos hombres y mujeres habían muerto en fe genuina, sus almas permanecían en una especie de custodia santa, esperando el cumplimiento de la promesa. Aquí es donde el descenso de Cristo adquiere un peso que pocos se atreven a desarrollar completamente.
Cuando Jesús entra en esa sección de descanso, no llega como un visitante más. Llega como el cumplimiento mismo de todo lo que esos justos habían esperado durante generaciones. Efesios 4:8 lo describe con una imagen tomada del Salmo 68. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad, es decir, tomó a los que estaban cautivos en esa espera y los liberó, llevándolos consigo en su ascensión. Esto explica algo que muchos pasan por alto en el relato de la resurrección de Jesús. Mateo 27, 52-53 registra un evento extraordinario que ocurrió justo después de la muerte de Cristo en la cruz, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Este pasaje, tan poco predicado, tan incómodo para algunos, describe precisamente el efecto colateral del descenso de Cristo. La muerte comenzó a perder su dominio incluso antes de que el domingo llegara por completo. Ahora, hablemos de la otra sección, la del tormento, porque el descenso de Cristo también tuvo un propósito allí, aunque de naturaleza completamente distinta. Pedro, en su segunda carta, menciona algo que muy pocos conectan con el mismo evento. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Gus Pedro 2:4. La palabra griega usada aquí, tártaro, no es la misma que se usa para el Hades en general. Es un término específico, tomado incluso de la mitología griega, para describir un lugar de confinamiento reservado especialmente para seres espirituales rebeldes. Judas, en su breve pero intensa epístola, añade otra pieza a este rompecabezas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1:6. Esto conecta directamente con lo que Pedro describe en su primera carta, cuando habla de Cristo predicando a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. 1 Pedro 3:19-20. Muchos padres de la iglesia primitiva y también varios teólogos contemporáneos serios entienden que esta proclamación de Cristo no fue dirigida a los seres humanos en el Hades, sino específicamente a estos espíritus rebeldes confinados desde antes del diluvio. No fue una oferta de segunda oportunidad, como algunos malinterpretan, fue una declaración de sentencia. Fue Cristo mostrándose victorioso ante los mismos seres que habían corrompido a la humanidad en los días de Noé, anunciándoles que su tiempo de aparente impunidad había llegado a su fin. Piensa en la magnitud de esto. Mientras el cuerpo de Jesús descansaba en la tumba de José de Arimatea, su espíritu estaba llevando a cabo una de las operaciones más significativas de toda la historia espiritual del universo, liberando a los cautivos justos, sentenciando a los espíritus rebeldes, reclamando autoridad sobre un territorio que hasta ese momento parecía inaccesible para cualquier ser humano, por más santo que hubiera sido en vida. Colosenses 2:15 resume esta operación con una frase que suena casi militar: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algunos traductores y comentaristas conectan este triunfo no solo con lo que ocurrió visiblemente en el Gólgota, sino también con lo que sucedió invisiblemente en el mundo espiritual durante esos 3 días. Un triunfo que se completó en 2 escenarios simultáneos, uno visible sobre la tierra y otro invisible en las profundidades mismas de la muerte. Esto cambia por completo la manera en que deberías entender el Sábado Santo, ese día silencioso entre el viernes y el domingo que la mayoría de las tradiciones religiosas simplemente pasan por alto como si no hubiera ocurrido nada relevante. No hubo silencio, hubo guerra espiritual, hubo liberación, hubo sentencia, y todo esto sin que un solo testigo humano pudiera presenciarlo directamente,
porque ocurría en una dimensión a la que ningún ojo mortal tenía acceso todavía. Y hay algo más que vale la pena detenerse a considerar. Si Cristo tuvo autoridad para entrar en ese territorio, proclamar sentencias sobre espíritus rebeldes y liberar a los cautivos justos, entonces la afirmación de Pablo en Filipenses 2:10 deja de sonar como una simple frase poética. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Esa expresión no es casual, es geografía espiritual precisa y confirma que incluso en el reino más oscuro, la autoridad de Cristo ya había sido reconocida antes de que Él regresara triunfante a la luz del tercer día. Ahora quiero que pienses en algo que casi nadie menciona cuando se habla de la resurrección. El domingo por la mañana, cuando María Magdalena llegó a la tumba y la encontró vacía, no estaba presenciando el inicio de un milagro. Estaba presenciando el final de una batalla que ya se había ganado horas antes, en un territorio que ningún ojo humano podía ver. La piedra removida no fue la causa de la resurrección, fue apenas la evidencia visible de algo que ya había ocurrido en las profundidades. Esto cambia completamente la forma en que deberíamos leer el relato de los evangelios. El ángel que aparece en Mateo 28:6 le dice a las mujeres: «No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Como dijo, Jesús ya lo había anunciado. En Juan 10:18, él mismo declara con una autoridad que sorprende incluso hoy: «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar». No fue una víctima de la muerte que esperó pasivamente a ser rescatada. Fue un rey que entró voluntariamente en territorio enemigo, cumplió su misión y salió con las llaves en la mano. Y aquí quiero detenerme en algo que muy pocos predicadores se atreven a desarrollar con la profundidad necesaria. Si Jesús tuvo esa autoridad sobre la muerte y el Hades, ¿qué significa eso para ti hoy? Para tu propio temor ante la muerte, para el dolor que sientes cuando piensas en un ser querido que ya partió. La respuesta no está en una teoría abstracta, está en una promesa concreta que Pablo desarrolla en 1 Corintios 15:55, citando al profeta Oseas con una osadía que casi suena a desafío. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte, según el mismo Pablo explica un versículo antes, es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Pero si Cristo ya descendió, ya proclamó victoria, ya subió con las llaves, entonces ese aguijón perdió su poder para siempre sobre todo aquel que está en él. No es una frase de consuelo vacía para dar en un funeral, es una realidad legal, espiritual, cósmica, que se decidió precisamente durante esos 3 días silenciosos entre la cruz y la tumba vacía. Piensa también en lo que esto significa para entender el juicio final. Apocalipsis 20, 13, 14 describe un momento que muchos leen con temor sin entender su verdadero alcance. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjate en algo crucial. El Hades no es el destino final. Es una custodia temporal que un día será vaciada por completo, y luego ella misma será destruida. El lugar que hoy da tanto miedo a tanta gente tiene fecha de caducidad, porque Cristo ya lo derrotó desde adentro. Esto también nos permite entender por qué Jesús pudo decir en Juan 11:25, frente a la tumba de Lázaro, una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». No dijo que traería la resurrección algún día lejano, dijo que Él mismo es la resurrección, presente, actual, y lo demostró primero resucitando a Lázaro, y después, de manera definitiva, resucitándose a sí mismo tras haber vencido el territorio mismo de la muerte. Hay algo profundamente pastoral en todo esto que muchas veces se pierde entre tanto debate teológico. Si tú has perdido a alguien que murió en fe genuina en Cristo,
Esta verdad debería traerte una paz que pocas doctrinas logran ofrecer con esta solidez. Esa persona no está atrapada en algún limbo incierto, no está flotando en un estado de inconsciencia sin propósito. Pablo, escribiendo a los filipenses, expresa su propio deseo con una claridad que sorprende. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Partir y estar con Cristo, inmediatamente, sin escalas de incertidumbre. Y para quienes todavía respiran, todavía caminan por esta tierra, todavía enfrentan el temor natural ante lo desconocido, hay una promesa igual de sólida en Hebreos 2:14-15 que describe exactamente el propósito de la encarnación de Cristo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte, ese que tantas personas cargan en silencio durante décadas, fue precisamente uno de los objetivos que Cristo vino a destruir, no a reducir, a destruir por completo. Ahora bien, quiero que notes algo importante en toda esta narrativa. Ninguna de estas verdades depende de tradiciones humanas, de concilios posteriores, ni de interpretaciones añadidas siglos después de los hechos. Todo está construido directamente sobre el texto bíblico, verso tras verso, encajando como piezas que fueron escritas por autores distintos, en épocas distintas, y que sin embargo cuentan exactamente la misma historia coherente. Eso en sí mismo es una de las evidencias más fuertes de que estamos frente a algo mucho más grande que un simple relato religioso repetido por costumbre. La pregunta que queda flotando, la que probablemente muchos de ustedes se están haciendo en este momento, es la siguiente. Si esto es tan claro en la Escritura, ¿por qué tan pocas iglesias lo enseñan con esta profundidad? La respuesta, muchas veces, tiene menos que ver con teología y más con comodidad institucional. Es más fácil repetir una frase del credo sin explicarla que abrir toda la complejidad de lo que realmente representa. Y esa es exactamente la clase de superficialidad que este canal existe para romper. Hay un último detalle que merece atención antes de cerrar esta reflexión. La resurrección de Cristo al tercer día no fue arbitraria. En la cultura judía, el tercer día tenía un significado profundo, vinculado a la plenitud, a la confirmación definitiva de un hecho. Oseas 6:2 ya lo había anunciado con siglos de anticipación. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. No fue casualidad ni coincidencia. Fue el cumplimiento exacto de un patrón que Dios había establecido mucho antes de que la cruz existiera como instrumento de tortura romana. Incluso Jonás, 3 días y 3 noches dentro del vientre del gran pez, se convierte en una señal profética que el mismo Jesús reconoce en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El corazón de la tierra, no la superficie, no un simple sepulcro de piedra, el corazón mismo, las profundidades, el lugar exacto al que descendió para pelear la batalla final contra el poder que había esclavizado a la humanidad desde el jardín del Edén. Lo que Cristo hizo en esos 3 días no fue un simple detalle teológico perdido en un credo antiguo. Fue la victoria completa sobre todo aquello que la humanidad temió desde el principio de los tiempos. Y esa victoria hoy te pertenece si estás en él. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si esta enseñanza tocó algo profundo en ti, suscríbete al canal, dale like y cuéntanos en los comentarios qué parte te sorprendió más. Y si quieres protegerte de las enseñanzas que hoy debilitan la fe de tantos creyentes sin que se den cuenta, encuentra nuestra guía Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe en el primer comentario fijado. Sigue viendo, porque en el próximo video vamos a descubrir algo que va a cambiar tu manera de leer la Escritura para siempre.